Te contamos la economía en primera persona. Gestiona Radio. Las 8, las 7 en Canarias. En Gestiona Radio, Pulso Empresarial. Con Rubén Gil. Abrimos la tercera hora de Pulso Empresarial. Es tiempo de opinión, es tiempo de comité de dirección. Ante Judith García nos tiene que contar la crónica de este miércoles 27 de enero. La noticia está hoy en la decisión del Tribunal Supremo de tumbar los recursos de Bankia por la salida a bolsa. El Tribunal Supremo anula la adquisición de estas acciones al apreciar, dice la sentencia, diferencias entre las cifras del folleto que se anunciaban y las reales. Rechaza así todos los motivos de los recursos presentados por Bankia, entre otros que la causa penal pendiente ante la Audiencia Nacional pueda paralizar las reclamaciones individuales por la vía civil. Una noticia que podría elevar la volatilidad de Bankia en bolsa, según Paula Hausmann, de GVC Gaesco. Bueno, lógicamente no es una noticia que vaya a favorecer al valor, es un valor que ya poco a poco va perdiendo fuerza en las últimas semanas, que tampoco ha tenido la fuerza esperada, aunque sí que está manteniendo niveles psicológicamente importantes, y la verdad es que esta noticia pues puede causar que a corto plazo la volatilidad se incremente e incluso las correcciones puedan intensificarse, ¿no? Y es que la sentencia obligará a Bankia a devolver el dinero de 2 suscriptores de su oferta pública de acciones, pero además abre la vía a miles de nuevas reclamaciones. Desde Bankia se defiende que la decisión del Supremo sienta un precedente, pero apenas tendrá impacto en la entidad. Bankia provisionó hasta 1.840 millones para cubrir las demandas por su salida a bolsa. Por cierto, ha hablado ya Janet Yellen, ya conocemos la decisión de la FED, sin cambios, sin noticias, sin sorpresas. La FED mantiene los tipos de interés. Protagonista hoy Bankia, protagonista también el Santander, que presentaba sus resultados anuales. La entidad mejora su beneficio, mejora sus ingresos y mejora su rentabilidad financiera. Sin embargo, Judith, hay cosas que no le han gustado al mercado. Sí, la entidad ha ganado 5.966 millones de euros en 2015, un 3% más que un año antes. El resultado se ha visto lastrado por las dotaciones en Reino Unido. Aún así, la presidenta del Santander, Ana Botín, se muestra satisfecha con estas cuentas. Los resultados del 2015 han sido muy buenos en lo que es más importante para nosotros, que es demostrar que esta transformación del modelo se está traduciendo en mejoras para nuestros equipos, para nuestros clientes y también desde ya para nuestros accionistas, y que esperamos que esta tendencia se acelere ya en el 2018. No así para la mayoría de los analistas, que creen que los resultados han sido flojos, por debajo de lo esperado y sin sorpresas positivas. Desde Selbank, Victoria Torre habla de decepción con las cuentas de la entidad. Que a pesar de que ha habido ese incremento en su beneficio, ha quedado por debajo de lo que estaban estimando algunos analistas. El beneficio, como bien decías, ha apuntado a un crecimiento del 3%, pero si además tenemos en cuenta los resultados no recurrentes, todavía el crecimiento es más saludable, es un 13%. Aquí en el mercado nacional el beneficio alcanza los 977 millones, lo que implica un crecimiento del 18%, con éxito en la estrategia comercial de la cuenta 123, como explicaba Botín esta mañana. En España, en un contexto de crecimiento económico positivo, vamos a seguir con la estrategia del mundo 123, centrada en la vinculación del cliente y la rentabilidad. Estamos logrando en individuos más de 100.000 nuevas cuentas 123 al mes, y en empresas en solo 2 meses hemos abierto 50.000 cuentas 123. Tenemos un objetivo de llegar a 2 millones de cuentas en 2016, como podéis ver, y de seguir creciendo cuota en el negocio de pymes. La presidenta del Santander cree que la vía para crecer es apostar por los clientes. Botín ha descartado además una nueva ampliación de capital. Tampoco se plantean comprar nuevos bancos este año en España y desecha la venta de activos en 2016. Teniendo en cuenta este resultado recurrente, el ROTE del banco en 2015 se sitúa en el 11%, por encima de nuestros competidores. Es decir, hemos mejorado el ROTE con una mayor base de capital. Y lo hemos dicho desde hace un año en varias ocasiones, nuestra visión es centrarnos en mejorar las métricas financieras por acción.
Además, Botín ha reafirmado el dividendo, que es de 0,20 euros por título, de los que 0,16 son en efectivo. La presidenta del Santander, que se ha referido también en esa rueda de prensa de presentación de resultados a la situación política. Asegura que confía en que el nuevo gobierno no ponga en riesgo la recuperación económica, una inquietud que comparten muchos empresarios y que se añade a esta otra, la dificultad para formar gobierno. El presidente de la COE así lo ha reconocido en declaraciones a la cadena COPE y ha recomendado paciencia porque, dice, España está en una situación de stand-by. Bueno, desgraciadamente los resultados de las elecciones han dado una aritmética diabólica, una aritmética con la cual es muy difícil conformar mayorías, pero tenemos otro problema de que las encuestas nos dicen, y se van a ir viendo, pues las que tenemos hasta la fecha y las que se van a ver en las próximas semanas, pero están diciendo de que se volverían a repetir resultados parecidos. Por tanto, si podemos con las cartas que tenemos empezar a jugar, mejor. Si no, pues tengamos paciencia y volvamos a unas nuevas elecciones. Juan Rosell, que ha adelantado además que la EPA del cuarto trimestre de 2015, que se publicará mañana, va a ser buena, aunque ha añadido que serán más complicados los siguientes meses. De cara a las negociaciones para formar ese nuevo gobierno, el presidente en funciones, Rajoy, deja abierta la puerta incluso a negociar la reforma laboral. Si no lo descarta, a pesar de reconocer que le gustaría que nadie diera marcha atrás en esta reforma. En una entrevista en Telecinco, el presidente en funciones ha dicho que habría que negociar muchas cosas y marca algunos asuntos de vital importancia en los que nunca accedería a negociar. Yo de lo que no voy a hablar es de la unidad de España, de la igualdad de los españoles, de la soberanía, la lucha contra el terrorismo y de estar en Europa y en el proyecto del euro. Pienso que de todo lo demás se puede hablar. Luego, claro, estas discusiones pues no son fáciles, pero desde luego siempre buscando y teniendo como norte el interés general de España. A pesar de que la reforma laboral no está en estas líneas rojas, Rajoy ha defendido la normativa, asegurando que ha sido de las más elogiadas fuera de España y por las instituciones europeas. Y en clave empresarial, la noticia está en Telefónica, que va a ofrecer la Champions gratis a sus clientes. Sí, tras varios meses de incertidumbre, los clientes de Movistar Fusión podrán disfrutar a partir de hoy del canal beIN Sport, que ofrece en exclusiva la Champions y la Europa League. En gestión a radio, Paula Hausmann ve positivo que la operadora esté apostando fuerte por el mercado doméstico. Telefónica está realmente realizando una política comercial que le está ayudando muchísimo a fortalecer lo que es el mercado doméstico y a fortalecer pues justamente la fuerza que tendrá, ¿no?, y los ingresos recurrentes que puede continuar teniendo en próximos trimestres y lógicamente en próximos años, ¿no? Por lo tanto, vemos una política comercial fuerte por parte de Telefónica y creemos que es lo que realmente va a ayudar al valor a que recupere posiciones. Los clientes podrán disfrutar de beIN Sport también en sus tabletas, smartphones y a través de Yombi. Por lo demás, el día nos deja subidas en la bolsa española. El IBEX 35 ha repuntado hoy medio punto porcentual hasta los 8.741 puntos básicos. Repsol provisionará 2.900 millones en 2015 debido a la caída en el precio del petróleo. Los títulos de Apple siguen cayendo hasta ahora un 4,81% tras presentar anoche sus resultados. Y además hoy hemos conocido que Italia tendrá su banco malo. La Comisión Europea y el gobierno italiano han llegado a este acuerdo para ayudarles a hacer frente a los créditos morosos en sus balances. Decisión esta que celebra Javier Heredia. Así ha venido el día, vamos a analizarlo enseguida. Por cierto, cuento cosa de última hora, noticia de última hora. Carlos Slim lanza una OPA sobre Realia a 0,80 euros por acción, una prima del 18% respecto al cierre de hoy, según publica una última hora en el digital de 5 días. La otra noticia en Estados Unidos, la FED, se la avanzábamos, mantiene los tipos de interés y suaviza su discurso sobre futuras subidas, lo cual no sé si era de esperar. Don Luis Sánchez de la Madrid, profesor de Deusto Business School, socio y director general de Pictec. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué le dice esto de la FED? ¿Se lo esperaba? Lo esperábamos. Hay que tener en cuenta que la producción industrial en Estados Unidos últimamente está siendo peor de lo esperado. Los últimos datos, los últimos meses, está por debajo del nivel crítico de 50 y la verdad es que esperamos que haya nada más que un par de subidas de tipos durante este año. Entonces tenemos la sensación de que poco a poco Yellen nos va preparando para menos subidas de tipos de interés este año. Don José Aguilar, socio de MindValue, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy no viene conciliando, ya le dimos lo suyo hace un par de semanas. Sí. No, yo solamente sigo el ejemplo de nuestros parlamentarios. Ahora está muy de moda, se torea hasta con la niña que en brazos, hombre. La radio siempre será mucho menos peligrosa que un tentadero, o sea que así es. Podría haber corrido usted el riesgo. ¿Todo bien, señor Aguilar? Todo muy bien, Todo gracias. bien, don Luis, por cierto, que no he preguntado
preguntado nada, ha ido directamente a preguntar por Yellen. ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Bien, vale, fenomenal. ¿Qué tal? Javier Heredia, profesor de la Escuela de Administración de Empresas. ¿Qué tal? Doctor Heredia, muy buenas tardes. Yo bien, todo bien. Sí, lo de la noticia de Fran Rivera ha salido en todo el mundo, porque me lo han enviado amigos ingleses, en plan, ¿pero qué pasa? Y digo, bueno, no sé, uy, ¿qué hace bueno hoy? O sea, me dio un poco por la tangente, porque, pero sí ha salido, ha dado la vuelta al globo, La marca España es lo que tiene. Es lo que hay. Toro, sangría, paella, esas cosas. ¿Celebrabas lo de los bancos italianos? ¿Me ha parecido a mí, lo del banco malo? No, estaba viendo otra estabas cosa. en otra cosa. Sabes que yo siempre tengo el lateral thinking y estaba en mi mundo de colores. Es que según me estaba contando yo, lo del banco malo, ha hecho un gesto como de triunfo, y pensé que era por lo de los del banco malo italiano. Estaba viendo lo de la multa de Google, que el acuerdo que ha puesto el gobierno británico con Google para poder pagar algo de los impuestos que no han pagado. Entonces estaba viendo muy bien contestado. Celebrabas eso, vale, bien. Bueno, bien. Lo celebraba. Vamos a ver, es una noticia que trae bastante migas, que ellos han tenido rifirrafe Cameron y Corbyn en el Parlamento sobre el tema. Y es muy interesante todo. No, la noticia del día en realidad que traía era otra, porque es interesante. También va de Google, pero estaba pensando así, bien contestado. Perdona. Vale. Pero el tema del banco malo en Italia quiere decir que nosotros, que ya tenemos que usar desde hace unos cuantos años, que no siempre vamos los últimos en todo. O sea, que Luis sí lo celebra, ¿no? Luis sí celebra que Italia con banco malo, eso da tranquilidad al sector. Por supuesto. O debería, al menos, ¿no? Sí, sobre todo después de la polémica por el libro de Miguel Ángel Fernández Ordóñez. Según el cual realmente nuestra gestión de la crisis bancaria fue nefasta. No, la suya no. No, la suya no, me refiero al ministerio. Buena, dijo. No, pero claro, realmente se ve que muchos de los mecanismos y herramientas que son las que son, o sea que al final es sota, caballo y rey. Un rescate, pues es un rescate y los procedimientos utilizados pues son los que existen, ¿no? Pero era evitable en el libro. Bueno, luego hablamos de banca, que hay muchas cosas. Bueno, vamos a ello ya, que son noticias de dos entidades, Bankia y Santander. ¿Os ha sorprendido la decisión del Supremo sobre Bankia? No ha sido sorprendente, y de hecho ellos tampoco se lo encuentran sorprendente, porque lo más relevante ha sido que se va a abrir la vía civil sin esperar a la penal, que ha sido la línea de defensa que ha tenido Bankia todo el tiempo. O sea, simplemente vamos a esperar a que haya una resolución penal. Que esa es la que está en la audiencia, no hay que contarle a la gente que esto es un poco lío, ¿no? Hay dos vías, una es la civil, que está en lo del Supremo, y otra es la penal, que está en la audiencia. Y efectivamente. ¿Esa para cuántos años puede ir, Heredia? No va a ir para tanto, pero de todas maneras es que es cierto que la responsabilidad civil deriva de delito, que tú te la puedes reservar o no, tiene unas cuantías generales en las sentencias menores a la que te reservas y vas solamente por la vía civil. Entonces eso es importante. De todas maneras, aquí han ido por la vía simplemente contractual, porque quieren declarar la nulidad de los contratos. Todavía que devuelvan la pasta. Todavía no han salido las sentencias, llegamos a ver el detalle, porque no se ha publicado, simplemente se ha hecho un avance, pero sí, parece que sí. Y de hecho que ellos, lo que comento es que ellos han provisionado, o sea, porque Bankia ha provisionado 1.840 millones, o sea, que no es que digan, ¡oh, qué sorpresa! Y las reclamaciones que ahora mismo tienen pendientes he leído 820 millones nada más, o sea, que incluso han provisionado que va a haber bastante aluvión de demandas al respecto. Ya digo que no... La última instancia es que Bankia es de todos. Ese es el problema. O sea, que esto a ver cómo nos repercute a nosotros, contribuyente medio, porque el 64% de Bankia, que recordar, sigue en manos del Estado. O sea, la matriz controla el 64%, que es la que es 100% del Estado, controla el 64% de Bankia en la actualidad. Con lo cual, en el fondo, el pato, pues lo seguiremos pagando todos un poco, ¿no? A pesar de que es algo que viene del pasado, porque esto viene básicamente de su salida a bolsa. Porque hoy Bankia, la verdad, que es un banco que uno empieza a mirar los ratios de eficiencia y probablemente sea uno de los bancos mejores gestionados actualmente, ¿no? Lo que pasa es que esto claramente abre la puerta a un mayor número de reclamaciones, y para mí la cifra clave es la que has mencionado, y es, ellos tienen provisionados 1.800 millones, teniendo claro que por ahora solo hay unos 900 que ya los tienen colocados, ¿no? Como que diría, ¿no? Yo quería comentar que a la hora de provisionar, que es un poco... aquí como estamos acostumbrados a otros volúmenes, pero también las noticias que he leído hoy en el Reino Unido, todo el mundo está provisionando. O sea, el Royal Bank of Scotland ha provisionado unos 2.500 millones de libras, o sea, unos 3.000 y pico millones de euros también, porque tiene pendientes bastantes litigios, tanto en Estados Unidos como en el propio Reino Unido, el escándalo del PPPI, que luego
traeré un poco a colación con lo de Santander, porque Santander en el Reino Unido también ha tenido que hacer una provisión de 600 millones aparte para responder de todo este tipo, y no está siendo el banco más expuesto. Lloyds ha provisionado 13.000 millones para este escándalo, que es un poco similar, o sea, es un poco vender de más. Es otro esquema, porque se vendió otro producto, pero se parece a las preferentes en el que vendieron de más un seguro, por si te quedabas en el paro, que ellos asegurarse que se cobraba. Pero lo hicieron de aquella manera, y es un escándalo que se remonta al año 2003, o sea que trae cola, o sea que todo el mundo está provisionando. Lamentablemente, entre el escándalo del Libor, el escándalo del PPPI, el escándalo que tiene también metido con las hipotecas en Estados Unidos, el provisionar, realmente ves lo de Bankia y dices, bueno, es un banco que para su tamaño ha tenido que provisionar mucho, pero vamos, que es una tendencia general. Para mí la sentencia era esperada, efectivamente, y ya el propio banco, la sentencia no hace sino confirmar en el Supremo ya las sentencias previas en los tribunales de los que procedía. Me parece un poco preocupante que se desvincule la vía penal de la vía civil, en el sentido de que aunque efectivamente solo tenemos el fallo, no la sentencia completa, parece como que la base es un error en el consentimiento, consecuencia del desfase entre las cifras del folleto. Habla en concreto de graves irregularidades en el folleto, pero el hecho de que haya o no dolo me parece muy relevante, porque si no entramos en una vía muy peligrosa. O sea, una cosa es que un inversor sea deliberadamente engañado, y otra cosa es que entremos en el juego de interpretaciones acerca del valor o de de lo completo que resulte la información disponible, porque entonces ya estamos tocando la esencia de toda acción inversora, que es la asunción de un riesgo. Y en ese sentido me parece que se abre una vía un poco peligrosa, en el sentido de que al final cualquiera que invierta en bolsa puede finalmente denunciar que la información que se le ha facilitado no era completa, o igual aparece luego un profit warning y dices, pues, ¿quién tenía conocimiento de este hecho previamente? Es decir, creo que entramos en un juego en el que es un poquito peligroso. Puede ser que este caso sea un poco particular, pero siento un precedente que me parece que es entrar en un mercado que obviamente incluye el factor riesgo de una manera que lo puede distorsionar de una manera grave, incluyendo, por supuesto, un incremento de los costes de transacción, porque, claro, si finalmente hay que cubrirse ante ese tipo de eventualidades, me parece que eso puede trastocar finalmente las reglas mismas del juego de la inversión en productos de renta variable. Hombre, yo pienso que el error también es un elemento esencial del contrato, o sea que si se ha vulnerado sería nulo el pleno derecho de todas maneras, pero bueno, aparte de entrar en ese tipo de situación, vamos a ver, yo creo que la letra pequeña existe para algo y el deber del inversor es leérsela. Entonces, si el tribunal que se ha leído la letra pequeña ha decidido que aquí ha habido el contrato va a ser nulo, evidentemente es que la letra pequeña no está bien redactado, porque problemas similares en otros ordenamientos se están solucionando incluso, pero no necesariamente. O sea, incluso en ordenamientos muy protectores con el sector financiero como el londinense, que realmente es el gran negocio del país y siempre tienen tendencia a mirar mucho los jueves and disclaimers y así de paso liberar al sector. Estamos viendo que incluso en el caso que he comentado del PPPI, o sea, también ahí están fallando a favor del consumidor. A mí no me preocupa tanto me preocupa más la sensación que tenemos a veces los españoles, sobre todo, que el tema en España está muy regulado, pero para muy pocas personas. Y el pagano último acaba siendo el individuo, el inversor privado, el pequeño. Sí. Y esa sensación porque eso no genera una sensación, no es que tengamos un gran ahorro, pero el español es ahorrador y entonces no lo moviliza en inversiones si tú no te sientes en un medio ambiente seguro jurídicamente. Entonces, entiendo tu posición, pero por otro lado, ¿cómo movilizamos ese ahorro para que invierta en posiciones si resulta que siempre está temiendo que le van a tomar y además no va a tener luego herramientas jurídicas para defenderse? Bueno, ahí yo lo que creo es que tenemos una normativa europea, dentro del año que viene entra en vigor, a lo mejor se retrasa, pero entra la normativa europea MiFID II, que es la segunda parte. La primera entró en 2007, en la que hay mucha más protección para el inversor, y hay que tener en cuenta que hemos aprendido, la cultura financiera media de este país se ha incrementado mucho, porque es que hay que tener en cuenta todas las crisis y los casos que hemos vivido. Hemos vivido casos como Forum Afinsa, hemos vivido casos como Hertz Cartera. Aquí nos tocó muy duro el tema de Lehman, los bancos islandeses, el tema de las preferentes. Bueno, yo creo que cada día más el tema de la normativa
yo creo que incluso hay veces que se ha ido de mano. Desde nuestro punto de vista, la cantidad de filtros y cómo tenemos que comercializar algunos productos es tremendamente complicado, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que hoy hay muchísima más cobertura para el inversor de la que había hace muy poquito. Y ya no solo en España, sino esto es a nivel europeo, ¿eh? Tema de Santander. Pues Santander. Por cierto, Heredia, tú que sabes mucho de este tema, de audiencias. ¿Qué pasa si luego la Audiencia Nacional dice que todo es correcto? No, el Tribunal Supremo no tiene nada que ver. O sea, y las devoluciones, digo, las devoluciones de esta pasta, ¿qué pasa con ellas? No, lo que está abriendo es la vía civil. Entonces, básicamente, lo que va a permitir es que tú te vayas a la vía civil a reclamar las cantidades. Es un tema distinto y es completamente aparte de lo que estamos hablando. De hecho, la sentencia desvincula ambas vías. O sea que claro, ese es el kit. Claro, que permite, las desvincula y permite cosas la civil. Claro. Independientemente de que no haya dolo, si es que no lo hubiera, las reclamaciones son pertinentes. Entonces, vale. Tema Santander, ahora sí, ya ha aclarado ese asunto. ¿Qué os han parecido a vosotros las cuentas del Santander que no han gustado al mercado? Que yo no sé los mercados, que es lo que quieren, que es lo que le está pasando a Apple, que luego hablaremos de Apple, ¿no? Puedo mejorar los beneficios, pero estos piden más y más y más. Son insaciables los mercados. Bueno, yo el ángulo que, como siempre, aporto es el ángulo y el Santander allí también, evidentemente, tiene una gran presencia. De hecho, el negocio que tiene el Reino Unido es bastante superior al que tiene España. El doble. O sea, ha bajado de 1.400 millones de libras a 1.300, alrededor, pues sí, el doble, de 1.600 millones de euros. Y básicamente ha sido por el escándalo PPI, porque ha tenido que provisionar y, pero ha sido una tendencia generalizada en la banca. Entonces, allí ha decepcionado bastante las palabras de Ana Patricia Botín, porque básicamente no animan, porque ellos han visto sus resultados y es el cuarto trimestre que tienen en negativo. Entonces, no solamente una tendencia de ahora, sino que allí la tendencia anual es en negativo. Entonces, también hay muchas están como muchas cuestiones que va a tocar el ciudadano medio en el aire, porque el Royal Bank of Scotland tiene que vender muchísimas de sus sucursales en el Reino Unido y se rumoreaba que el Santander iba a ser el comprador. Y por otra parte, la famosa cuenta 123, que parece que está haciendo la estrategia para que allí también compita con los cuatro grandes, pues no está teniendo la prensa apropiada, porque otra noticia del día allí ha sido que el Banco Santander va a cobrar una tarifa fija al pequeño ahorrador, al que tiene cuenta corriente allí, de 5 libras. Entonces, claro, él parece que, por un lado, parece que quiere atraer el pequeño ahorro y por otro lado lo está penalizando. Entonces, eso a nivel imagen está también teniendo, o justo es como ha sido todo confluencia hoy, ha sido un poco el asunto. Desde el punto de vista de allí, no está generando. De hecho, ellos dicen, además han remarcado, que me llama mucho la atención, porque dicen, este banco que se apoya básicamente en su mercado de casa, España y en Brasil, cosa que no es particularmente cierta, pero me da ganas de poner un comentario en el Financial Times, de decir al pie, no perdona, pero es la imagen que están también proyectando. Entonces, entiendo, por lo menos desde el punto de vista de uno de sus grandes pies, que es el británico, como los resultados no están siendo tan halagüeños como el general podría. A mí me parece que antes un crecimiento del 13% año contra año, si no tenemos en cuenta las provisiones, me parece excelente, teniendo en cuenta que la media de crecimiento del Eurostoxx 50 al Eurostoxx 600 está por debajo del 7%, ¿no? Y en el sector financiero, bueno, pues está ligeramente por debajo. Entonces, ¿qué pasa? Que además hay que tener en cuenta, y yo puedo estar de acuerdo con su presidenta, y es que me parece que ha hecho un análisis bastante correcto, tipos de interés como están, las divisas, hay que tener en cuenta las dificultades de algunos de sus mercados locales y que todavía España, que sigue siendo importante, no hay crecimiento de crédito. Todavía el crédito en general se contrae. Entonces, ¿qué pasa? Que a mí me parece que es que hay veces que no entramos demasiado en la profundidad de las cuentas, y las cuentas yo creo que no están tan mal, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo. Realmente las cuentas me parece que tienen algunos elementos bastante positivos. Por ejemplo, el hecho de que el beneficio ordinario, es decir, sin el efecto de los resultados recurrentes, crece 10 puntos más. Son 13%. O sea que realmente el negocio en sí mismo está experimentando crecimientos bastante sólidos. El descenso de la morosidad, es decir, la morosidad en estos momentos se sitúa en tasas muy bajas. Y luego además es una morosidad que está cubierta en un porcentaje muy alto. Luego también la diversificación de mercados.
Efectivamente, en estos momentos Reino Unido es su principal mercado en términos de beneficios, concentra un 23% de beneficio, pero luego hay una alta diversificación. Brasil, que efectivamente es un mercado en una situación un poco menos estable, concentra un 19%, España un 12%, Estados Unidos un 8%, México un 7%, es decir, realmente es un mercado, es una entidad que está expuesta en algunos mercados menos sólidos en estos momentos, pero tiene una alta diversificación. Yo realmente me parece que en estos momentos los resultados, hombre, siempre pueden ser mejores, el inversor espera más, pero me parece que son unas cuentas muy razonables e incluso yo diría muy optimistas para el momento que vivimos, en este contexto de tipos de interés. Y además hay que tener algo en cuenta, y es que en el sector financiero los niveles de requisitos de capital se han incrementado. Entonces, y el tema regulatorio, como hemos hablado antes, también. Y eso tiene unos costes, sí. que aquí también se ven afectados, ¿no? Ha dicho... Sí, sí, comentar que efectivamente que a nivel provisiones, he comentado antes, el Santander, de hecho, han tenido que provisionar más de 500 millones de euros allí en relación a sus rivales, porque esto es una tarta que se reparte en X, está mucho mejor posicionado, porque de hecho el escándalo, lo que le ha afectado a él, que básicamente es por haber comprado Allianz and Leicester, es lo que él arrastra, que es pequeño en relación sobre todo a sus dos grandes competidores allí, que es el Royal Bank of Scotland y Lloyds. Entonces puede tener una doble lectura. O sea, por un lado sí es cierto que le ha lastrado los resultados locales, pero por otro lado le está posicionando mucho mejor que sus competidores. Escuchamos, si os parece, a Ana Botín hablando un poco de la estrategia, de los resultados del año pasado, y poniendo el foco, y lo ha repetido constantemente a lo largo de la rueda de prensa, poniendo el foco en el cliente, en esa nueva estrategia. Hemos pasado de hablar de producto a hablar de cliente. Decía esto la presidenta del Santander. Los resultados del 2015 han sido muy buenos en lo que es más importante para nosotros, que es demostrar que esta transformación del modelo se está traduciendo en mejoras para nuestros equipos, para nuestros clientes y también desde ya para nuestros accionistas, y que esperamos que esta tendencia se acelere ya en el 2018. Hemos dado un crecimiento rentable, un crecimiento basado en el negocio de clientes, ingresos más sostenibles, fortaleciendo al tiempo el balance, generando un capital que siga aumentando orgánicamente, mejorando el valor neto contable por acción, que mejora en 11 puntos, y incrementando el dividendo en efectivo a nuestros accionistas en un 79%. Por cierto, que ya como persona física poco aportaba esa nueva estrategia, porque ha reconocido que hasta hoy no ha sido el Santander su principal banco, que tenía todo el tema de recibos y nóminas, primero en Manesto y luego en el Reino Unido. ¿Qué os parece esa nueva estrategia? Ese cambio de estrategia, de modelo, de pasar de hablar de producto a centrarnos en el cliente. Una estrategia de marketing clarísima en la que yo creo que hacia dónde van todos, y sobre todo hay que tener en cuenta la imagen pasada de las entidades financieras, y es que muchos de los clientes se sentían perjudicados, ¿no? Y aquí a enfocarse en el cliente es lo que hacemos todos en todas las industrias, que es enfocarnos en el cliente, que el cliente esté a gusto, que esté contento. Si la economía va bien, consumirá más y nos genera más beneficios. Yo creo que esa es como decía aquel, lo importante es el concepto, ¿no? Pues ese es el concepto, ¿no? Bueno, sí, yo estoy de acuerdo. Es marketing, o sea, el concepto es puramente de marketing, o sea, de hecho, me gustaría pensar que siempre han tenido al cliente en la cabeza y no parece que en la parte, como siempre, tiene la doble cara. Parece que ha reconocido que ha dejado bastante, o no está manteniendo al cliente como centro de su actividad. Entonces, pues digamos que desde ese punto de vista es bien recibido el cambio. ¿Cómo se va a traducir? Esa es la pregunta básica, porque las palabras, como siempre, y en esto ha sido política, nunca mejor dicho, veremos cómo se van a traducir. A mí otro aspecto que me ha llamado mucho la atención ha sido su falta de ambición, entre comillas, ha anunciado que no tiene ninguna intención de hacer compras en el año que entra. Ni ampliar el capital ni vender activos. Eso ya veremos. O sea, mi idea es, evidentemente, si lo va a hacer no lo va a anunciar a bombo y platillo, pero más sorprendido porque yo creo que la estrategia del Santander siempre ha sido de crecimiento. Donde se va a posicionar también va a ser un poco sorpresa, pero yo creo que Santander en 2016 nos dará alguna sorpresa, espero que alegría. Sí, ha mencionado de hecho el crecimiento orgánico, o sea, frente a estrategias de crecimiento del pasado, y
Y respecto al foco en el cliente, bueno, pues efectivamente la cuestión es cómo se manifiesta eso en los hechos. Yo hablando con mis amigos del Santander en alguna ocasión, ellos manejan y conocen bien las encuestas de imagen del sector, no específicamente de la compañía, de este banco. Y ellos son perfectamente conscientes de que ante la opinión pública la institución peor valorada son los políticos y a continuación los banqueros, ¿no? Y efectivamente pues ellos son conscientes de que es necesario un esfuerzo por mejorar la imagen de esta profesión y de este tipo de empresas ante la sociedad. Estoy leyendo una noticia ahora mismo que sale en Bloomberg diciendo que el Santander puede mirar otra vez la adquisición de Novo Banco en Portugal. Novo Banco, para aquellos que no saben, es el Espíritu Santo. Sí, el antiguo Espíritu Santo. Por poco ha durado el primer no. No compraremos nada este año, el otro no venderemos activos y el tercero no ampliaremos capital. Bueno, tampoco lo suelen anunciar los bancos si van a ampliar capital, ¿no? Los madridistas estamos acostumbrados al never. Never. Efectivamente. Por cierto, una cosa más sobre el cliente. Nos decía Juan Fernando Robles en nuestra primera hora de programa que el sector bancario está falto de buenos clientes, aquellos que dan rentabilidad a la entidad. Qué críptico, ¿no? O sea, ¿qué es un buen cliente para él? El que da rentabilidad. Sí, bueno, ya como si el concepto, pero si diera un nombre y un apellido se lo agradeceríamos. Es que pocos, ha dicho. Bueno, pues que dio un nombre y un apellido y dijimos, mira, pues como él. Y ya. O sea, que depende un poco, me parece un poco ético críptico lo que ha dicho. Sí, claro, eso nos gustaría a todos, los que tengan rentabilidad, pero vamos a la banca y al colmado de la esquina, o sea, los que te dejen un buen margen. Sí, de acuerdo, sí. Lo que pasa es que ahora mismo, teniendo en cuenta cómo están los tipos de interés, es complicado para las entidades financieras. Pero hay que, sobre todo porque hay que tener en cuenta una cosa, y es no hay crecimiento de crédito. Hoy nos vamos al diferencial que están ofreciendo la mayoría de las entidades financieras para una hipoteca, y estamos hablando de entre 100 y 150 puntos básicos más el Euribor. Si nos vamos a 8 o 10 años atrás, estamos hablando de 40, 50 puntos básicos, y todavía hay muchas de esas hipotecas que siguen vivas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que las nuevas no consiguen compensar la baja rentabilidad de las antiguas. Sí, pero están comprando capital Banco Central Europeo tirado de precio, o sea que vamos también a ver, como siempre, hay una y un en vez. Pero esa es otra parte del negocio. Aquí lo importante también, que se ha mencionado antes, es la caída de la morosidad, ¿no? O sea que, Con Javier Heredia, con Luis Sánchez del Madrid, con José Aguilar. Seguimos aquí en Pulso Empresarial en Gestión a Radio. Un minuto. Antes, Vega Alonso tiene un mensaje de Viajes El Corte Inglés. ¿Te gustaría empaparte de cultura, relax, experiencias inolvidables y diversión todo en el mismo viaje? Pues ahora puedes. Llega la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés, el momento perfecto para navegar en un mar de ventajas, porque si reservas antes del 17 de febrero conseguirás hasta un 10% del importe de tu crucero en una tarjeta regalo del Corte Inglés, y si el precio del crucero baja una vez contratado, Viajes El Corte Inglés te lo iguala devolviéndote la diferencia hasta 30 días antes de la salida del barco. Además, pago aplazado en 6 meses, niños gratis o con grandes descuentos, excursiones y asistente de viajes especiales para clientes de Viajes El Corte Inglés según la naviera elegida. Aprovecha la oportunidad, le ofrecemos 3.000 plazas con precios muy especiales solo para la semana del crucero y ahorre hasta un 50%. No lo dude más, reserva ya tu crucero y empápate de diversión con la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés solo hasta el 17 de febrero. Infórmate en cualquier agencia de Viajes El Corte Inglés o en www.viajeselcorteingles.es. Seis años a tu lado. Gestiona Radio. Te contamos la economía en primera persona. Plan Ahorro Plus de Mutuactivos. Un 1,25% de rentabilidad neta garantizada. Sin ningún compromiso ni vinculación adicional. Con la solvencia, transparencia y fortaleza de Mutua Madrileña. Plan Ahorro Plus. Tranquilidad para ti. Crecimiento para tus ahorros. Infórmate en detalle en el 902 555 999 o en Mutua.es.
No recuerdas dónde dejaste las llaves. No recuerdas dónde aparcaste el coche en el supermercado. Pero del gol de Señora Malta te acuerdas como si fuese ayer. Pues no fue ayer. El 12-1 a Malta fue hace 32 años. Porque el tiempo pasa volando, necesitas un plan de pensiones Bankia. Adaptado a ti y con las mejores condiciones. Infórmate en tu oficina Bankia o en bankia.es. En Gestiona Radio, Pulso Empresarial, con Rubén Gil. Las 8:34 de la tarde, la menos en Canarias, como digo, con Javier Heredia, con José Aguilar, con Luis Sánchez de la Madrid, aquí en el Comité de Dirección en Pulso Empresarial en Gestiona Radio. Ya hemos hablado de Bankia, hemos hablado del Santander. Otra de las noticias de la tarde está en Estados Unidos. Allí la FED ha dejado sin cambios los tipos de interés. Los mantiene entre el 0,25 y el 0,5%. Eso sí, se ha mostrado un poquito más pesimista Yellen sobre el futuro de la economía de Estados Unidos. Ha dicho que el crecimiento de la economía fue más lento a finales del año pasado. Ha hablado de la debilidad de las exportaciones. Dice que se han visto perjudicadas, entre otras cosas, por la fortaleza del dólar. No ha querido adelantar cuándo va a llevar a cabo una nueva subida de tipos, pero ha dicho que será, sea como sea y cuando sea, de manera gradual y de manera acomodaticia. Hablando de lo que no le gusta al mercado, pues a Estados Unidos esa previsión un poco más pesimista sobre la economía estadounidense puede que haya sido lo que no le haya gustado. Por eso el Dow Jones aumenta sus pérdidas, se deja a casi medio punto hasta ahora, lo tenemos en los 16.094 puntos. Cae también el Nasdaq un 1,3%, 4.179, y un 0,17% es lo que se está dejando el S&P 500, son 1.900 puntos ahora mismo. Luego les cuenta Arturo Criado cómo termina la cosa, cómo termina la sesión de hoy el mercado estadounidense. Tenemos como compañía más castigada allí a Boeing, ya saben, malos resultados, malas previsiones también de pedidos, y tenemos también cayendo con fuerza Apple. Se dejan sus títulos un 5,5%. Presentaba cuentas anoche, no han gustado mucho al mercado, aunque mejoraba los ingresos, un caso parecido al del Santander. Esa presión que ponen los inversores, los mercados siempre por seguir mejorando resultados trimestre tras trimestre. Ahí la duda está un poco en las ventas de iPad y de iPhone, que se estancaron. Javier Sanz es el consejero delegado de ADS Lezón. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿A ti qué te parecieron las cuentas de Apple? Bueno, estaban en línea con lo que esperaban los analistas y también la prensa especializada. El iPhone prácticamente, que es su producto estrella, ha tocado techo. Ya a la vista está que ha vendido prácticamente las mismas unidades, superando por muy poquito las ventas del cuarto trimestre del año anterior. El iPad está en caída libre, a pesar de los nuevos lanzamientos. Queda claro que el mercado de las tabletas está enfriando y necesita revitalizarlo de alguna manera con otro modelo, y por supuesto pues otros productos como puede ser la gama de ordenadores, los Mac, etcétera, tampoco gozan de muy buena salud, por lo cual el mercado está castigando a la firma de la manzana. Y está claro que está en el aire ese horizonte, ¿no?, de si serán capaces de sorprender otra vez al mercado con un nuevo producto que les ayude a crecer, porque podemos decir que ha tocado techo. Hoy el Financial Times era muy crítico también en un artículo y titulaba que la era del crecimiento del iPhone ha llegado a su fin. ¿Cuánta razón tiene? Sí, desde luego, porque hemos visto que China ha sido el motor de los últimos años para Apple, y luego también la fortaleza del dólar está perjudicando muchísimo a la firma, ¿no? Y es que está obligada prácticamente a vender más caros sus productos fuera de Estados Unidos, y eso supone una barrera importante, sobre todo con la competencia tan importante que hay, por ejemplo, con Android, ¿no?, que está arañando mucha cuota de mercado. Y hemos visto como prácticamente en Asia, en Europa, incluso en Estados Unidos, ha perdido cuota de mercado en algunos momentos Apple, y eso es bastante peligroso, ¿no?, sobre todo teniendo en cuenta que estamos hablando de la empresa que tiene la mayor capitalización del mundo a nivel bursátil, o sea que está para sorprender y para superarse trimestre a trimestre. Una cosa más, y luego ya analizamos aquí nosotros a ver qué le ha parecido a la mesa lo de Apple. Movistar ha anunciado hoy, Javier, que va a ofrecer la Champions gratis a sus clientes esta temporada. Había dudas, imagino que la seguirá habiendo, sobre la rentabilidad de ese dinero que le ha pagado a Roures por estos derechos. Barclays ayer, por ejemplo, decía que va a tardar varios años en recuperar esa inversión. ¿Es una decisión acertada esta de ofrecer el fútbol gratis? De momento, claro.
Sí, vamos a ver, la oferta de Telefónica y la de otros operadores, las ofertas convergentes que incluyen televisión, van a estar dando saltos en los próximos meses, O sea que ahora mismo la decisión de Telefónica es acertada porque sus competidores están ofertando la Champions beIN Sports sin coste. En Telefónica no podía pegarse un tiro en el pie y cobrar 5 euros como se estuvo especulando hace varias semanas, ¿no? Entonces, en línea con lo que espera el mercado, obviamente 2.400 millones, que es lo que ha pagado por los derechos del fútbol, puede parecer mucho, pero a largo plazo puede ser una decisión acertada, sobre todo porque el fútbol es al final el contenido que arrastra mayor número de clientes de televisión, ¿no? Y en este caso de banda ancha, porque ya la gente contrata el producto convergente. Pero lo que sí que vamos a ver en los próximos meses, a partir del 5 de febrero Telefónica ya encarece 3 euros la cuota mensual. Muy probablemente en el tercer o cuarto trimestre vuelva a haber una subida de precios, no solo de Telefónica, repito, sino de otros competidores, porque ahora mismo, como está el tema de los derechos del fútbol, no es rentable los derechos y obviamente lo tienen que rentabilizar subiendo precios. Y ahora mismo, con las ofertas actuales de 65 o 70 euros como mucho que cuestan al mes, pues los operadores no son capaces de amortizar esa inversión en un plazo razonable de tiempo, ¿no? A partir de septiembre, ¿qué puede pasar, Javier? Bueno, básicamente a mí lo que me ha llegado es que va a haber ligeras subidas de precio que ya pues, acompañarán a las que ya se están ejecutando en estos momentos, y muy probablemente los operadores aprovecharán para mejorar las ofertas a nivel, pues ofreciendo mayor velocidad, por ejemplo, en lo que es fibra óptica, aumentando las franquicias de datos en los móviles, un poco para que el usuario pueda comprender que se le vuelva a subir el precio de la factura, ¿no? Pero al final los operadores lo que necesitan es tener mayor ARPU para incrementar sus ingresos y poder, digamos, hacer frente al pago de los derechos del fútbol. Javier Sanz, consejero delegado de ACS Telezón, gracias, y seguimos muy atentos a ver qué pasa con todo esto y a ver qué novedades trae Apple en marzo. Se ha hablado de un iPhone mini, ¿sabes algo? El 5SE que le llaman. Está claro que cuando el río suena, pues agua lleva, ¿no? Y seguramente veamos un nuevo iPhone que puede significar dos cosas. La primera, pues básicamente una respuesta ante este frenazo, ¿no? Digamos, este estancamiento de las ventas en la gama alta, es decir, para intentar pues acaparar un poco de mercado en la gama media, que es donde sus competidores son muy fuertes, o puede ser un síntoma, digamos, de improvisación, ¿no? Es decir, que la firma ya sabe que ha tocado techo y necesita un revulsivo. Pues veremos a ver. De momento no se sabe mucho. 5 pulgadas, se habla, un procesador similar al del iPhone 6 y sobre todo pues un poquito más barato, ¿no? Pero habrá que ver, porque la firma de la manzana nunca baja sus márgenes y seguramente pues estamos hablando de un terminal de 500 o 600 euros para arriba seguramente. Pues estaremos muy atentos. Javier Sanz, que vaya muy bien, gracias. Venga, un placer, hasta luego. ¿Algo sobre Apple me contáis o algo sobre el fútbol? Sí, sobre Apple. Yo creo que lo que es importante es no es solo Apple, estamos hablando que el mercado americano está justito de valoración, o sea, quiere decir que no está barato. Entonces, cuando no hay un crecimiento en las expectativas de crecimiento del beneficio, en el crecimiento del beneficio por acción, como ha pasado aquí en Apple, el mercado castiga, porque lo que está descontando es un mercado con descuento. Pero a mí me parecen, hay dos detalles dentro de las cuentas de Apple que me parecen interesantes, y es que si comparamos las ventas de este trimestre contra el último trimestre del año pasado en Estados Unidos de iPhones, hablamos de 29 billion Estados Unidos americanos contra 21 billion, y las ventas en China pasan de 18,4 billion a 12,5 billion. Entonces son unas caídas muy importantes. Estamos hablando de que no es una compañía monoproducto, porque tiene muchos productos, ¿no? Pero todavía el peso del iPhone es demasiado grande. Entonces, por eso a mí sí que me parece una estrategia correcta el haber sacado un iPad profesional, el seguir sacando relojes y diferentes productos que le vayan ampliando esa gama y diversificando un poco sus ingresos. Me gusta mucho la idea de un iPhone un poco más barato. Es como cuando Mercedes empezó a sacar coches pequeños, todo el mundo lo criticaba, dice, va a perder su estatus. No, lo que va a hacer es cubrir un espacio que si no se lo va a cubrir. Y que la gente joven, por ejemplo, compra la Mercedes. Pero no solo por eso, pero no solo la gente joven. Por ejemplo, es el nuevo iPhone que quieren sacar parece que va a ir enfocado a mercados como el mercado indio. Que es un sitio donde realmente tiene una poca penetración dentro de una gama media, ¿no? Bueno, a mí
a riesgo de que los Apple adictos me den capones, que me dolerán, yo nunca... Sí, ya lo estoy viendo ya. Otro es que está sacando cacharros, está sacando Luis cacharros de Apple a mansalva, viendo la mesa. Pues lo siento, pues aléjate un poco, así para cuando no me pegues. A mí es que el modelo de Apple... ¿Tú crees más de Samsung o qué? No, es que no me gusta el modelo de Apple porque lo veo que es un modelo de negocio que es muy vulnerable. O sea, el subidón que fue en el 2008 cuando sacaron el iPhone, eso fue la revolución. Pero a partir de ahí, ¿cuál es la diferencia real entre un teléfono de gama alta y uno de gama media hoy en día? ¿Y por qué voy a pagar 400 euros más en lo que yo lo uso? O sea, francamente, es una cuestión de estatus, pero ese mercado es limitado. Entonces te estás perdiendo el mercado medio alto que está yendo al medio, porque es que la funcionalidad... ¿Cuál es? O sea, francamente, yo no creo que se use un iPhone, que un BQ, o sea, por poner un ejemplo patrio. O sea, en efectos de uso diario, tanto me da. Ahora, efectivamente, en según qué sitio, yo tengo un BQ, lo digo, y además lo compré muy a propósito para sacarlo en Londres, es decir, es español. O sea, así como vamos a hacer un poquito de marca España en nuestro limitado medio ambiente, pero vamos, que se vea que aquí también se hace tecnología, aunque sea en realidad made in China. Pero realmente es que la gama media, y hay teléfonos, parecen muy decentes, por 100 euros y 150 euros, estos Xiaomi, nombre impronunciable, que es que no es normal que en China se estén explotando las ventas, porque es una cuestión de estatus. Entonces, el ejemplo de Mercedes está muy bien cogido, en realidad, porque hasta qué punto fue arriesgado o no, y hasta qué punto tendrán que tomar esa decisión también en Apple. Lo que quiero decir es que hasta que no saquen algo tan revolucionario como fue el iPhone en su día, es un modelo muy vulnerable. Entonces se le están comiendo por debajo el mercado. Yo lo comprendo. Sí, desde luego la vulnerabilidad en estos momentos se deriva fundamentalmente de 3 factores. Concentración de productos. Es cierto que la cartera de productos de Apple es mucho más amplia, pero en la práctica sus resultados son enormemente dependientes de un único producto. Que no olvidemos que es una evolución natural hasta cierto punto de un producto que nació en 2007. En segundo lugar, concentración de mercado, porque aunque tiene una amplia diversificación de mercado, de hecho, su crecimiento más alto se produce en un único mercado, que es el mercado chino, donde el año pasado se produjo un incremento del 14%. El mercado chino ya en este momento es mayor que el mercado europeo, de toda Europa, pero bueno, al final concentrar todo su crecimiento en un único mercado para una compañía de esta envergadura no deja de ser otro factor de riesgo. Y el tercer factor de riesgo obviamente tiene que ver con la capacidad de generar cambios e innovaciones disruptivas, porque independientemente de que haya muchos cientos de millones de personas en el mundo que piensen como Javier, todavía hay 75 millones de personas que todos los años compran un iPhone. Que piensan como Luis. Bueno, al final, oye... Luis piensa por 3. Al final es el negocio, ¿no? O sea, en realidad son 25, porque si él tiene 3... No, pero es que... Vamos a dividir. Pero es que hay estudios que dicen que para 2020 va a haber cerca de 30 millones de aparatos conectados a Internet, y eso quiere decir que todos nosotros no vamos a tener solo un iPad y un iPhone, el que quiera tener sí, el Internet de las cosas hablarán entre ellos. Sino pues, ¿con quién vas a hablar tú? Vas a tener un montón de productos conectados a Internet. Entonces, por ahí está yendo Apple, que hay que olvidarse que le está intentando está con el Apple Music, está intentando hacer la competencia al servicio de música de roaming de Spotify, ¿no? Por cierto, perdonadme, que está por aquí José Antonio, que nos tiene que contar, mirando las portadas, que es portada en todos los económicos digitales, Repsol, que es la noticia de la tarde, que ha hecho un avance de sus resultados y la cosa asusta. Pues sí, pero todos van por la misma línea. El Expansión titula Repsol perderá 1.200 millones en 2015 tras las provisiones por la caída del crudo. 5 días lleva Repsol provisiona 2.900 millones y cerrará 2015 con 1.200 millones de pérdidas. El País, Repsol registra pérdidas de 1.200 millones por la bajada del petróleo. Esas son las noticias más importantes para todas las portadas económicas digitales. Así ha habido consenso, pero también se cuela, por ejemplo, entre las noticias, Bankia. En Expansión, el Tribunal Supremo anula la compra de acciones de Bankia en la salida a bolsa. ¿Qué os ha parecido este tema de Repsol? El precio del petróleo que está haciendo daño a muchas compañías. Hoy veíamos esta tarde, por ejemplo, la aprobación por parte de los accionistas de esa fusión entre Shell y BG, la británica BG, daban el visto bueno, algo más de 35.000 millones de libras. Esta caída del precio del crudo, que a Repsol le está pasando una factura en su acción, pierde un 70% en un año, y va a ser la primera vez en la historia que registre pérdidas en un año. Bueno, hace unos días leí
leí un artículo en Wall Street Journal que decía que esperaba que 1 de cada 3 compañías energéticas americanas quebrase. 1 de cada 3. Claro, hay que tener, esa es la estrategia. Hay que tener en cuenta que el precio del petróleo es muy positivo en algunos aspectos, pero es negativo para otros. Pero sobre todo lo más importante es la velocidad de la caída, que es que hay que tener que venimos de 70 y pico, estamos entre 28 y 32 estos días y en muy poco tiempo, ¿no? Bueno, yo sí creo que la estrategia ha sido por parte de Dumping de Arabia Saudí para echar a los competidores de fracking. O sea, yo creo que ha habido otros motivos, pero en mi humilde opinión es el grueso. O sea, el porqué último del porqué petróleo se está desplomando ha sido porque Arabia Saudita lo está decidiendo así. Y bueno, en este caso mal de pocos para nosotros, pobres de Repsol, pero bien de los demás, porque creo, ¿cuánto nos ahorrábamos los españoles? ¿15.000 millones? Sí, pues de 15.000 a 1.200, pues si quieres que te digan, en el total casi que nos ha venido mejor a nosotros. Beneficiémonos porque mientras el dólar esté fuerte y el petróleo esté bajo, a pesar de la zozobra política, tenemos por lo menos 2 de 3 que van más o menos bien y la economía puede que siga a flote. Pues si tuviéramos 2 de 3 mal, nos sería entonces muchísimo peor. Entonces a mí no, lo de Repsol es que de estas que dices, ay pobrecito, mientras piensas yupi, porque mientras su mal sea ese, a nosotros como españoles en general nos irá mejor. Repsol tiene un plan de reestructuración ahora mismo y tiene claro los siguientes pasos para empezar a deshacerse de aquellas unidades que no son estrategias para ellos, porque lo que tiene que hacer es empezar a reducir deuda, porque aquí hay un problema de deuda básicamente. Claro. Sí, efectivamente hay un problema por vía de oferta y por vía de demanda. Y por vía de oferta el problema se deriva fundamentalmente de que en este nivel de precios muchas explotaciones ya están en su umbral de rentabilidad y están cerrando. Y finalmente, por lo tanto, este rango de precios finalmente, o sea, no es muy sostenible en el tiempo, porque independientemente de cómo evolucione la demanda, la propia oferta, no por una decisión concertada, no por una OPEP dividida y con intereses totalmente contrapuestos, sino por la misma rentabilidad de las explotaciones, se acabará autorregulando, porque además sabemos que el cierre de una explotación tiene si no un carácter permanente, sí una reversibilidad limitada. O sea, esto de parar una explotación no es darle a un botón. O sea, la puesta en marcha de una explotación, ya sea convencional o de fracking, requiere de nuevo la realización de inversiones y unos procesos de ajuste técnico que desde luego no se realizan en 2 días. O sea que al final, y quizás para consuelo de los accionistas de Repsol, pues obviamente es un año malo, pero no parece... Vendrán más buenos después, ¿no? Pero no parece que la situación, digamos, pueda... digamos, que los problemas puedan prolongarse demasiado tiempo. Ayer había un rumor y por eso el mercado subía. Los mercados financieros ayer subieron básicamente y se dieron la vuelta. Hubo un diferencial entre mínimo y máximo del 3,5 aproximadamente. Básicamente porque hubo un rumor de acuerdo entre entre Arabia Saudí y Irán para rebajar la producción del petróleo e intentar que suba. Y ese fue el motivo por el que ayer los mercados se dieron la vuelta y cerraron en positivo. Pero el mismo que se han dado la vuelta hoy han caído, porque eso era un rumor solo y ahí estábamos. Ahí estamos. Oye, contadme en medio minuto vuestra noticia hoy, así a modo de titular, si habéis visto alguna cosita que os haya sorprendido, que Heredia iba con Google, Aguilar, no sé qué me quería contar, Luis, no sé si ha visto algo. Es que lo me ha llamado mucho la atención, porque el titular que he leído va a aumentar en 4.000 millones el dinero que tiene en paraísos fiscales. Google, hasta 43.000 millones. Y además lo reconoce. Bueno, eso es lo que parece que va a reconocer. Casi todos están en Bermudas, digo, por si alguien se compra unas, pues que ya sepa dónde 43.000 millones están en Bermudas. Entonces me ha llamado muchísimo la atención porque claro, el acuerdo que ha llegado de pagar al fisco británico 138 millones creo que era pues eso y nada, o sea, es como pecata minuta. Entonces entiendo que el señor Corbyn se ha lanzado al cuello. La discusión ha sido bastante graciosa porque el señor Cameron lo que ha contestado es dónde están los antiguos ministros laboristas colocados ahora, que es muy gracioso porque están todos en Morgan Stanley. ¿También hay puertas giratorias? No, pero por giratorias no, o sea, que yo es chun, a tómete. Entonces, o sea, asombroso, o sea, porque Blair está en JP Morgan, como también Morgan Stanley, o sea que están todos colocadísimos. Entonces, pobrecito. Sí, no, es lo que es. Entonces, claro, ha dicho, bueno, perdona, tu partido es el que permitió que Google no pagara.
Pero me llama mucho la atención las cantidades, porque aquí nos estamos asombrados por mucho menos y 43.000 millones en paraísos fiscales manda narices. ¿Qué cuentas tú, Aguilar? Soccer bonds, la financiación del fútbol, interesantísimo. Los instrumentos de financiación se vuelven cada vez más sofisticados y ahora que está jugando el Atlético de Madrid, precisamente en esos instantes... No tengo ni idea cómo va José Antonio. Sabemos que uno de los instrumentos que está utilizando para financiarse es la emisión de bonos a través de un fondo de inversión británico, en concreto en el mercado de deuda de Estados Unidos, que lo que hacen básicamente es titulizar préstamos de estos clubes de fútbol, al modo, digamos, en que se hizo en su época con los subprime. Pero aquí lo interesante es el colateral, es decir, la garantía que se ofrece, que básicamente es los derechos televisivos y fundamentalmente los derechos sobre traspaso de jugadores. Y aquí surge una cuestión interesante, que es que el problema no es que un muchacho de 16 años se venga a la Masía o a Valdebebas. La cuestión es que un muchacho de 16 años se convierte en un activo financiero, y a pesar de la resistencia de la FIFA, es dudoso que realmente quien está contratando a ese muchacho sea un equipo de fútbol y no más bien un fondo de inversión que está especulando con un futuro que finalmente es el desempeño o el valor de ese muchacho más adelante. Cuenta José Antonio que pierde el Atleti 0-1. Luis, en 30 segundos. Me parece curiosa la noticia que he visto en Invertia. Medios oficiales chinos acusan a George Soros de declarar la guerra al yuan. Otra vez con la vuelta a las armas, señor. Todo, no nos olvidemos. Es indomable. No nos olvidemos que George Soros se hizo famoso básicamente en el año 92 por una venta corta de 10.000 millones de libras que puso en aprietos al Banco de Inglaterra. O sea, que vuelta a las armas, el señor Soros. Bueno, siempre, ¿cómo es esto que siempre vuelve al lugar del crimen, ¿no? El asesino siempre vuelve al lugar del crimen. José Antonio, la encuesta de los oyentes, ¿qué nos han dicho? Bueno, pues preguntamos en nuestra encuesta de hoy sobre los datos de la EPA que conoceremos mañana. Luis de Guindos espera unos resultados históricos y preguntamos a nuestros oyentes qué prevén. Pues división de opiniones, 50% dicen que buenos y 50% restante dice que malos. Y contestaban nuestros oyentes también a unas palabras que ha dicho Nicholas Hughes, el CEO de Visa Europe, aquí en este programa, en Gestión a Radio, en Pulso Empresarial, que ha dicho que en Londres los ciudadanos no pagan el autobús, los billetes de autobús con dinero, sino que lo hacen con tarjeta de crédito. Está prohibido, ha dicho, es así, Heredia. En Londres, no, tú pagas en la parada de autobús, es donde tienes que comprar el billete. Sí. Y si efectivamente lo tienes que pagar con tarjeta. Y decía Ángel que es una manera más de controlarnos. Lo digo, lo estoy comentando por si es típico el turista subirte y pedirle al señor del conductor, te mira horrorizado porque ya está en una especie de absoluta cabina y dice, perdona, tú te subes así con tu billete, búscate la vida. Te echa, son bordes. ¿Okay? Sí, no te bordes del todo. Igual que para pedir un taxi sin corriente, tú te diriges desde fuera al taxista a ver si le interesa llevarte. A ver si le pilla de camino, suelen decir. Dentro de poco habrá una app para pagar en autobús, si no existe ya, ¿eh? Puede ser. Adiós, José Antonio. Hasta mañana. Adiós, José Aguilar. Hasta la próxima. Gracias. Adiós, Luis Sánchez de la Madrid. Hasta la próxima. Adiós, Javier Heredia. Hasta la próxima. Con Fernando de la Fuente, Diana Portillo y Víctor Neva, que han pasado hoy por el control del sonido. Está por aquí Arturo Criado con el cierre para contarle muchas cosas. Hablará de esas titulaciones en el mundo del fútbol, de Repsol y también del cierre de la bolsa americana. Mañana estamos por aquí a las 6. Descansen, sean felices. En Gestión a Radio, Pulso Empresarial, con Rubén Gil. Gestión a Radio, economía y estilo de vida. Restaurante Ananías, taberna taurina desde 1930. Te esperamos con la mejor cocina tradicional española y una completa carta de vinos junto a postres de elaboración propia. Calle Galileo 9, teléfono 91 448 6801. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso. VisualChart lanza la versión 6 de la plataforma de trading líder del mercado. En VisualChart encontrará cualquier herramienta de trading que necesite. Gráficos, lista de valores, profundidad de mercados, herramientas de análisis fundamental y técnico y la más avanzada tecnología de autotrading. Con VisualChart 6 podrá guardar su trabajo en la nube y compartirlo con otros usuarios. Utilice las mismas herramientas que usan los profesionales. VisualChart, la plataforma que elimina los límites de su inversión. Conozca todo sobre VisualChart visitándonos en visualchart.com.
Ahora con Blancolor tienes hasta un 40% de descuento en una gran selección de colchones y almohadas de las mejores marcas. Por fin, ya me tocaba despertar con unos descuentos como estos. Blancolor en El Corte Inglés, hasta el 29 de febrero. Marqués de Oliva, lujo, pasión, exclusividad, brillo, oro, incomparable. Aceite virgen extra de primera extracción, ecológico, con denominación de origen Sierra Mágina. Lo hemos mimado para ti, único, exclusivo, memorable. Marqués de Oliva, en los mejores establecimientos y marquesdeoliva.com. Tome aire y diga 33. 30.000. 33. 30.000. Suficiente. Usted lo que tiene es Aegon. Cuando tienes más de 30.000 médicos por 39,95 euros al mes sin copago, no puedes quitártelo de la cabeza. Y con seguro dental gratis para toda la vida. Llama ahora al 900-335-335 y contrata tu seguro de salud Aegon. Aegon, asegura el mañana. Si cuando escuchas la palabra mercado no piensas en esto, sino en la bolsa, este anuncio es para ti. Si sabes de bolsa, sabes que es el momento de invertir con Broker Naranja. Porque si lo abres antes del 29 de febrero, te llevas 50 euros por la primera compra o traspaso y 3 meses sin comisiones de compraventa. Broker Naranja de ING Direct. People in Progress. Más información en nuestra web o todo desde tu móvil. Restaurante Gaztelubide, la tradicional cocina vasca, bien hecha, con las mejores materias primas en un asador marinero. Carretera de La Coruña, kilómetro 12200, La Florida, Madrid. Teléfono 91 372 8544. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso. ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevan? Cae el mercado americano. Se ha dado la vuelta después de que haya hablado la Reserva Federal. El S&P 500 cae ahora mismo un 0,87%. El Nasdaq se deja un 2%. El Dow, por su parte, retrocede un 1,12%. Son las 9, las 8 en las Islas Canarias. En Gestiona Radio... Al cierre.